La historia de Gedeón es una de las más sorprendentes e inspiradoras de la Biblia. En medio de la opresión de los madianitas, Dios eligió a un hombre común y corriente, lleno de dudas y temores, para guiar a Israel en una de las victorias más extraordinarias. Gedeón, que se consideraba el más pequeño de su casa, fue llamado por Dios para mostrar que la verdadera fuerza no proviene del poder humano, sino de la confianza en el Señor. Su historia nos muestra que Dios usa a los débiles para confundir a los fuertes y también revela los peligros de la idolatría y la ambición, trayendo importantes lecciones sobre la fe, la humildad y la obediencia. Gedeón nació en una época de gran sufrimiento para Israel. Los madianitas, un pueblo cruel y despiadado, saqueaban las tierras de los israelitas año tras año, destruyendo cosechas y apoderándose de lo poco que quedaba. Los israelitas se escondieron en cuevas de las montañas, aterrorizados, mientras veían cómo sus cultivos, su ganado e incluso sus familias eran destruidos o arrebatados. El escenario era de total desesperación. Gedeón vivía en Ofra, una pequeña aldea de la tribu de Manasés. Era hijo de Joás, y como muchos israelitas de esa época, apenas podía imaginar cómo podrían cambiar las vidas de su pueblo. Era un hombre sencillo, alguien que nunca destacaría entre los guerreros de su tribu, ni habría imaginado que podría liderar un ejército. No fue visto como un líder. De hecho, Gedeón se veía a sí mismo como el más pequeño de su familia, y a su familia como la menos importante de todos. La opresión de los madianitas había quebrantado el espíritu del pueblo de Dios. Pero incluso en medio del caos y el miedo, algo sorprendente estaba a punto de suceder. La situación de Israel había llegado a un punto insoportable, y la ayuda que esperaban no vendría de un ejército fuerte ni de un rey poderoso. No. La ayuda llegaría de un lugar improbable, de alguien que, hasta ese momento, no era más que un granjero escondido y asustado. Un día, mientras Gedeón estaba amasando el trigo en el lagar escondido de los madianitas, sucedió algo extraordinario. Estaba solo, atendiendo lo poco que quedaba de la cosecha, tratando de asegurarse de que su familia tuviera comida. El miedo a los enemigos le hacía actuar con cautela y cada sonido del viento le mantenía alerta. Fue en ese momento de tensión que apareció una figura inesperada. Un hombre a primera vista común, pero que Gideón pronto se daría cuenta de que era diferente. Este hombre, que en realidad era un ángel enviado por Dios, se acercó y con voz tranquila y firme saludó a Gedeón de manera sorprendente. «El Señor está contigo, valiente». Esas palabras le parecieron extrañas a Gideón. ¿Corajudo? ¿Él que se escondía allí por miedo a los madianitas? ¿Él que nunca ejerció una espada en la batalla? Gedeón, desconfiado, inmediatamente cuestionó: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres?». El sufrimiento de su pueblo era claro, y Gedeón no podía entender cómo podía ayudar. Pero el ángel fue directo: «Usa la fuerza que tienes y libera a Israel de las manos de los madianitas». Pero Gedeón vaciló. A pesar de las palabras del ángel, Gedeón todavía estaba lleno de dudas. Sabía que provenía de la familia más pequeña de su tribu y no tenía la confianza para liderar a nadie, y que el llamado era demasiado grande para un hombre tan sencillo. Antes de dar cualquier paso, necesitaba certeza. Entonces, en una mezcla de precaución y miedo, pidió una señal al Señor. Gedeón preparó un cabrito y pan sin levadura, los puso sobre una roca y esperó. El ángel extendió su bastón y en un abrir y cerrar de ojos, de la roca surgió fuego que consumió la ofrenda. Gedeón quedó atónito, le temblaban las piernas y supo que realmente había visto al mensajero de Dios. Pero la tarea no sería fácil. Esa misma noche, Dios le dio a Gedeón una orden directa:
destruir el altar de Baal que su propio padre había erigido y derribar el ídolo de Asera. La idolatría se había extendido entre el pueblo y este fue el primer paso hacia la liberación de Israel. Gedeón, todavía temeroso, hizo lo que el Señor le ordenó, pero al amparo de la oscuridad. Sabía que al amanecer el pueblo no estaría contento. A la mañana siguiente, la ciudad estaba alborotada. Los hombres pronto descubrieron que Gedeón había destruido el altar y exigieron su muerte. Sin embargo, Joás, el padre de Gedeón, dio un paso inesperado. Si Baal es Dios, que luche por sí mismo. Estas palabras protegido Gedeón, pero ahora todos lo conocían. Su nombre estaba en todas las bocas y los ojos estaban puestos en él. Aún así, Gideón no estaba preparado. Necesitaba otra señal para fortalecer su fe. Habiendo decidido, colocó un vellón de lana en el suelo y pidió que al amanecer hubiera rocío solo sobre la lana y no sobre la tierra que la rodeaba. Esa noche, Gedeón colocó el vellón en el suelo y se fue a dormir, esperando la señal que demostraría una vez más que Dios estaba con él. Al amanecer, su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. Cuando tocó el velo, sintió su lana completamente empapada de rocío, pero el suelo a su alrededor estaba seco. Sin duda, fue una señal divina. Aún así, Gideón vaciló. ¿Y si fuera una coincidencia? Quizás sería mejor probarlo una vez más, solo para estar seguro. Luego pidió otra señal. Esta vez, que el vellón permaneciera seco mientras que el suelo a su alrededor permaneciera mojado por el rocío. La mañana siguiente, cuando se acercó al vellón, el suelo estaba cubierto de gotas de rocío, pero la lana permaneció seca. Era la confirmación que necesitaba. Dios realmente lo había elegido para una misión imposible: liberar a Israel de las manos de los madianitas. Con fe renovada, Gedeón reunió un gran ejército, hombres de diferentes tribus, listos para luchar contra los enemigos que los oprimieron. El campamento de soldados creció y el impresionante número de guerreros trajo una sensación de seguridad, incluso frente al inmenso ejército madianita que esperaba en el valle. Parecía que las cosas empezaban a encajar. Gedeón estaba empezando a sentir que tal vez realmente pudiera llevar a su pueblo a la victoria. Gedeón estaba a punto de enfrentarse a un ejército gigantesco, y el alivio de ver a tantos hombres listos para luchar a su lado le brindó un raro momento de confianza. Después de todo, con 32.000 soldados, las posibilidades de victoria parecían mucho más reales. Pero ese sentimiento duró poco. Dios tenía otros planes y lo sorprendió con una orden difícil de entender. «Hay demasiada gente», dijo el Señor. No quería que Israel alarde de una victoria por la fuerza de su número, pero que reconocieron que la salvación vendría exclusivamente de su mano. Gedeón, sorprendido, obedeció. Dios le ordenó que les dijera a los hombres que quien tuviera miedo podía irse. Apenas podía creerlo cuando vio dispersarse al primer grupo de hombres. Poco a poco, miles empezaron a abandonar el campo. Al final, salieron 22.000 hombres y a Gedeón le quedaron solo 10.000. A estas alturas, ya podía sentir que el peso de la misión aumentaba. Pero por muy difícil que fuera, sabía que no podía volver atrás. Y como si esto no fuera suficiente miedo, Dios volvió a hablar. «Aún quedan muchos». Gideón apenas podía creer lo que estaba escuchando. El Señor le pidió que llevara a los hombres al arroyo y observara mientras bebían agua. Serían elegidos los que bebieran como perros, lamiendo el agua con la lengua. Y cuando Gedeón terminó de mirar, solo quedaban 300 hombres. Era un número demasiado pequeño, no imaginable. Sin embargo, era exactamente lo que Dios quería. Con solo 300 hombres a su lado, Gedeón sabía que ganar la batalla contra los madianitas parecía imposible a los ojos humanos. Pero Dios había prometido que entregaría al enemigo en manos de Israel. Ahora,
Todo dependía de seguir al pie de la letra las instrucciones divinas. Y la estrategia que el Señor reveló a Gedeón no involucró espadas, lanzas ni arcos. Fue algo completamente inesperado. Dios le dio a Gedeón una orden clara. Cada hombre debía llevar una trompeta, una antorcha escondida dentro de una vasija de barro, y en el momento oportuno, todos debían romper las vasijas, encender las antorchas y tocar las trompetas. Esta táctica inusual no tenía sentido militar, pero Gedeón confió en lo que Dios había dicho. Aunque sus hombres no entendieron completamente el plan, todos estaban dispuestos a cumplirlo. En plena noche, los 300 hombres se posicionaron alrededor del campamento madianita. El silencio en el aire era pesado, lleno de tensión. Los enemigos, sin darse cuenta de que estaban rodeados, durmieron en sus tiendas, completamente desprevenidos para lo que estaba por venir. En el momento adecuado, Gideón dio la señal. En un instante, el sonido de las trompetas resonó en las montañas, las antorchas brillaron en la oscuridad y las vasijas de barro se rompieron, creando un ruido ensordecedor. La confusión se apoderó del campamento enemigo. Al despertar en medio del caos, los madianitas no podían distinguir quién era amigo y quién enemigo. Desesperados, comenzaron a luchar entre sí y lo que parecía una fuerza invencible comenzó a desintegrarse. El caos que se apoderó del campamento madianita fue devastador. Gedeón y sus 300 hombres apenas tuvieron que luchar. En medio de la oscuridad, los madianitas, presas del pánico, comenzaron a atacarse unos a otros. La confusión fue tan grande que cada hombre parecía un enemigo y el vasto ejército se desmoronó. Los hombres cayeron unos sobre otros, huyendo desesperados. En la noche, estaba claro que Dios había cumplido su promesa de entregar a los enemigos en manos de Gedeón. Pero la victoria aún no era completa. Muchos de los madianitas lograron huir, incluidos sus líderes, Seba y Salmuna. Y Gedeón sabía que mientras estos líderes siguieran vivos, la amenaza a Israel continuaría. Entonces, sin dudarlo, él y sus hombres partieron en su persecución, a pesar de que estaban exhaustos después de la batalla. Gedeón no descansaría hasta que la misión estuvo completa. Durante la persecución, Gedeón pidió ayuda a los hombres de Sucot y Penuel, pero ellos, incrédulos de que Gedeón pudiera derrotar a Seba y Salmuna, se negaron a apoyar a los israelitas. Este rechazo, sin embargo, no debilitó la determinación de Gideón. Con valentía, siguió tras las huellas de los dos reyes enemigos, llevándose consigo a los pocos hombres que le quedaban. Cada paso de esta cacería requería más fuerza y fe. Gedeón sabía que lo superaban en número y que su ejército estaba cansado. Pero el fin de la opresión de Israel estaba cerca y no podía regresar. El destino de los líderes enemigos estaba decidido y Gedeón se acercaba a ellos en todo momento. La persecución de Gedeón no fue fácil. Él y sus 300 hombres estaban exhaustos. Ya habían luchado, corrido y perseguido a sus enemigos durante kilómetros, pero la determinación de Gideón era inquebrantable. La victoria completa solo llegaría con la captura de los líderes madianitas, Seba y Salmuna. Eran la cabeza de la serpiente, y Gedeón sabía que mientras estuvieran vivos, la amenaza para Israel persistir. El hambre y el cansancio no le impidieron seguir adelante. Gedeón y sus hombres avanzaron por el desierto hasta que finalmente rodearon el campamento de los reyes que huían. Fue el momento decisivo. Con una estrategia rápida y precisa, los pocos hombres de Gideón sorprendieron a los soldados que protegían a Seba y Salmuna. En medio del ataque, el ejército de los reyes se desmoronó una vez más y finalmente fueron capturados. Con Seba y Salmuna bajo su control, Gideón emprendió el regreso. Su mente, sin embargo, no estaba solo en los reyes que ahora estaban ante él. No había olvidado el desprecio que sufrió en Sucot y Penuel.
donde los líderes locales se negaron a ayudarlo en su misión. Ahora, con los reyes enemigos prisioneros, regresaría a esas ciudades para ajustar cuentas. Cuando llegó a Sucot, Gedeón mostró a los reyes capturados a los líderes incrédulos. Su victoria fue una prueba de que Dios estuvo de su lado todo el tiempo, y aquellos que lo despreciaban ahora pagarían el precio de su desconfianza. La victoria de Gedeón sobre los madianitas trajo la paz a Israel por primera vez en muchos años. El pueblo, aliviado por el final de la opresión, no podía creer que este hombre, hasta entonces desconocido, se hubiera convertido en el libertador de su nación. Los israelitas estaban eufóricos, agradecidos de estar finalmente libres del enemigo. Fue un momento de celebración, pero también de decisiones importantes para el futuro. Cuando Gedeón regresó con los reyes capturados y su pequeña tropa, una multitud comenzó a reunirse a su alrededor. Lo que inicialmente fueron murmullos de agradecimiento, pronto se convirtieron en algo más grande. La gente empezó a aclamar a Gedeón como el gran héroe de Israel, y en medio de la emoción surgió una propuesta inesperada. Gedeón, sé nuestro rey, dijeron. Gobierna sobre nosotros tú, tus hijos y los hijos de tus hijos. La oferta era tentadora. Después de todo, Gedeón había restaurado la paz en una época de caos y desesperación. El pueblo vio en él el liderazgo que tanto ansiaba. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Gedeón se negó. Se mantuvo firme, recordando al pueblo que la verdadera victoria venía de Dios y que solo el Señor debería gobernar sobre Israel. No reinaré sobre vosotros, ni mi hijo reinará, dijo. El Señor es quien reinará sobre vosotros. A pesar de rechazar el trono, Gedeón hizo una petición. Pidió a cada hombre que le regalara un pendiente de oro de los restos de la guerra. La petición de Gideón parecía inofensiva. Solo quería algo del oro que les habían quitado a los madianitas. Con los aretes que cada hombre le regaló, Gedeón hizo confeccionar un efod, objeto de valor simbólico, destinado a representar la presencia de Dios en Israel. Inicialmente se suponía que sería un memorial, algo que recordaría al pueblo la victoria que Dios les había concedido. Sin embargo, las cosas no salieron como él imaginaba. El efod, hecho de oro brillante, se convirtió en una pieza central en Ofra, la ciudad natal de Gedeón. Pronto, gente de todas partes de Israel comenzó a visitar el lugar, no solo para recordar la gran victoria, sino también para adorar. El efod, que debería ser símbolo de fe, comenzó a ser tratado como objeto de culto. Sin que Gedeón se diera cuenta, había creado una nueva trampa para el pueblo de Dios. Israel, tan fácilmente descarriado, comenzó a caer nuevamente en la idolatría. El efod se convirtió en una distracción, desviando la atención de la verdadera adoración al Señor. Gedeón, que había liderado una de las mayores victorias en la historia de Israel, ahora vio a su propio pueblo tropezar ante un objeto que él mismo había creado. Gedeón vivió muchos años después de su victoria sobre los madianitas. Durante este tiempo, Israel disfrutó de una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El pueblo respetaba a Gedeón y recordaba cómo Dios lo había usado para liberarlos. Tuvo muchos hijos y su vida parecía tranquila en Ofra. Gedeón fue sin duda uno de los mejores jueces de Israel, pero su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Con su muerte, algo empezó a cambiar rápidamente. La ausencia de su liderazgo abrió espacio para el viejo problema que siempre rodeó a Israel: la idolatría. El efod de oro que él había mandado hacer siguió siendo una piedra de tropiezo para el pueblo. Sin Gedeón para guiarlos, los corazones de los israelitas se volvieron una vez más hacia dioses falsos. El ciclo de desobediencia, que parecía interrumpido, pronto volvió con fuerza. Sin embargo, la idolatría no fue el único problema que surgió. Uno de los hijos de Gedeón, Abimelec, vio la oportunidad de tomar el poder.
A diferencia de su padre, que se negó a ser rey, Abimelec no compartió la misma humildad. Ambicioso y sin escrúpulos, comenzó a idear un plan para convertirse en gobernante de Israel. A Abimelec no le importaba la adoración de Dios ni la verdadera justicia. Su único objetivo era el trono, y para lograrlo estaba dispuesto a hacer lo impensable. La muerte de Gedeón dejó un vacío que su hijo pretendía llenar, pero el camino que elegiría Abimelec estaría marcado por la sangre y la traición. Abimelec, hijo de Gedeón, pronto demostró ser un hombre muy diferente a su padre. Impulsado por la ambición y el deseo de poder, no escatimó esfuerzos para lograr su objetivo. En lugar de ser un líder guiado por la fe y el temor de Dios, Abimelec decidió tomar el trono por la fuerza y en un acto impactante se dirigió hacia sus hermanos, los hijos de Gedeón, y los mató sin piedad, a todos excepto a Jotam, que logró escapar. Esta masacre fue un intento brutal de eliminar a cualquier competidor por el poder. Muertos sus hermanos, Abimelec se proclamó rey en Siquem. Pero su reinado estuvo marcado por la violencia y la falta de justicia. Gobernó con mano de hierro y el pueblo pronto se encontró en un nuevo ciclo de sufrimiento, muy diferente de la paz que habían experimentado durante la vida de Gedeón. Abimelec, que se suponía debía honrar el legado de su padre, se convirtió en el opresor que Gedeón luchó tan duro para derrotar. Sin embargo, la ambición de Abimelec también provocó su caída. Su gobierno fue corto y lleno de conflictos. Finalmente, se enfrentó a una rebelión y en una de las batallas, cuando intentaba tomar una ciudad, fue golpeado en la cabeza por una piedra arrojada por una mujer. Herido y humillado, pidió a uno de sus soldados que lo matara con una espada, para que no se dijera que una mujer le había quitado la vida. Y así terminó el reinado de Abimelec. Un final trágico para un hombre que tenía todo para honrar el nombre de su padre, pero eligió el camino de la codicia y la destrucción. La paz que Gedeón había logrado se vino abajo rápidamente e Israel volvió al ciclo de idolatría y caos. La historia de Gedeón está marcada por impresionantes giros y vueltas que muestran que Dios elige a aquellos que, a los ojos humanos, parecen insignificantes para lograr grandes cosas. Gedeón empezó como un hombre corriente, oculto, lleno de dudas e inseguridades. Sin embargo, fue precisamente esta debilidad la que Dios usó para demostrar su poder. La victoria sobre los madianitas no se logró por la fuerza ni por el número de soldados, sino por la obediencia a Dios, quien dejó claro que es Él quien concede la victoria, incluso en las situaciones más improbables. El viaje de Gedeón nos enseña acerca de la fe. A pesar de sus dudas, dio pasos valientes, confiando en las señales que Dios le enviaba. Su disposición a seguir la guía divina, incluso cuando todo parecía imposible, muestra hasta qué punto la confianza en Dios puede transformar lo imposible en realidad. Gedeón dirigió una pequeña tropa de 300 hombres contra un vasto ejército y aún así triunfó. Pero la historia de Gedeón también trae consigo importantes advertencias. Después de su gran victoria, el efod de oro, creado con buenas intenciones, se convirtió en un vínculo de idolatría para Israel. Incluso los líderes más fieles pueden, sin querer, hacer que su gente tropiece cuando pierden el enfoque en lo que realmente importa: la fidelidad a Dios. Al final, el legado de Gedeón se vino abajo debido a la ambición de su hijo Abimelec, quien usó su poder para el mal. La historia nos advierte sobre los peligros de la vanidad y la sed de control, recordándonos que sin Dios, incluso los mayores triunfos pueden desmoronarse. La mayor lección de Gedeón es clara. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él hace lo imposible, pero nunca podemos olvidar que toda la gloria le pertenece a Él y no al hombre.
Si te gustó la historia de Gedeón y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, asegúrate de darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.